¿Cómo incluir los datos de tus criptomonedas en tu declaración de renta? El informe fiscal de CoinTracking nos permite obtener los datos que necesitamos para introducir en nuestra declaración del impuesto sobre la renta tanto ganancias y pérdidas patrimoniales como rendimientos de capital mobiliario que se hayan producido durante el ejercicio fiscal. Como vamos a ver, el alto grado de integración de CoinTracking con las especificaciones señaladas en el modelo de declaración de renta lo convierten en un aliado indispensable para que los poseedores de criptomonedas tributen de forma correcta en su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para obtener este informe es importante que antes hayamos comprobado que no tenemos transacciones perdidas ni duplicadas. En primer lugar, vamos a configurar el informe para España, eligiendo la opción Spain. De esta forma, el informe se generará con las opciones necesarias para poder trasladar los datos a nuestra declaración. Luego comprobaremos que el método fiscal para el cálculo de los valores de adquisición sea FIFO, que es el método utilizado en la normativa española para asignar los valores de adquisición. A continuación, comprobamos que en el apartado cálculo de impuestos que está señalada la opción de calcular solo las ganancias. En la siguiente columna comprobaremos que el año fiscal es el que queremos calcular. Dejamos la opción de filtro tal y como está, ya que tenemos que incluir todas las operaciones realizadas durante el ejercicio. Asimismo, dejamos marcada la opción de operaciones anteriores, ya que pueden haber valores de adquisición que provengan de años anteriores al que estamos calculando. También tenemos aquí una opción para calcular las cifras a poner en el modelo 721, que vamos a obviar por no ser el objeto de este vídeo, pero que nos pueden ser útiles para saber si estamos obligados a presentar este modelo informativo de criptomonedas mantenidas en exchanges extranjeros. Dejaremos sin marcar la opción de separación automática de depósitos, ya que en la normativa española el método FIFO se aplica a toda la cartera de criptomonedas del mismo tipo, independientemente de dónde se compraron o dónde se custodian las mismas. Respecto a las opciones adicionales, mantendremos sin marcar las agrupaciones de compras y venta por día, porque las ganancias y pérdidas patrimoniales han de calcularse operación por operación, aunque después, por motivos prácticos de espacios en la declaración, agruparemos las ganancias y pérdidas patrimoniales con criptomonedas por tipo de criptomoneda transmitida y por tipo de transacción, tal y como la recoge la declaración. El resto de ajustes avanzados los dejamos sin tocar, ya que están previamente adecuados a la normativa tributaria española. Y ya le daremos a genere un nuevo informe de impuestos ahora y tendremos nuestro informe fiscal que aparecerá en el resumen de todos los impuestos creados. En esta línea nos aparece el número de informe creado, la fecha de creación. Aquí sí que quiero dar un consejo, que es una vez generado un informe definitivo de un año fiscal, borremos todos los informes creados anteriormente del mismo año fiscal para no causar confusión a través del icono de la pluma que tenemos aquí, eliminar informe de impuestos. También nos aparece aquí el método de asignación, el año fiscal, el número de operaciones totales, que tenemos que comprobar que no haya ninguna advertencia como hay aquí en el informe, que nos dice que hay compras que no están adecuadas a dicha venta, y nos aparece la ganancia o pérdida patrimonial neta que tengamos. Y aparecen aquí dos botones, Load Report y Detailed Calculation. Debemos darle al de Load Report, como vemos aquí. Y entonces nos llevará al resumen de la declaración. En el resumen de la declaración, indudablemente, se nos va a ofrecer un resumen, en primer lugar, de todas las operaciones. Y aquí vamos a tener, en primer lugar, el valor de nuestro portfolio a 31 de diciembre, las ganancias y pérdidas realizadas por operaciones con criptomonedas, realizadas por operaciones con NFTs, realizadas con operaciones al margen, ingresos por operaciones con criptomonedas, ingresos no imponibles por operaciones con criptomonedas y NFTs, y otra serie de pagos con criptomonedas, y aquí la descarga del informe fiscal. Si le damos a la descarga del informe fiscal, nos van a aparecer aquí varias posibilidades, pero para nosotros la más práctica es la de descargar PDF. Aquí vamos a explicar los datos que contiene el informe fiscal en PDF de CoinTracking. En primer lugar, vamos a encontrar la portada de resumen, donde nos dice cada una de las secciones en que está dividido el informe. La segunda página sería el resumen, en el que nos aparecería, en primer lugar, las ganancias y pérdidas patrimoniales realizadas por operaciones con criptomonedas,
también nos aparecerían las ganancias y pérdidas de capital realizadas con operaciones con NFTs y las operaciones realizadas con margen, derivados y futuros. En tercer lugar nos aparecerían los ingresos generales por operaciones con criptomonedas y NFTs. Aquí es importante que sepamos que la parte que llamaríamos aquí suma de airdrops y la parte que aparece como ingresos u otros ingresos va a ir a ganancias patrimoniales que no proceden de la transmisión de elementos patrimoniales. Y ahora lo vamos a decir dónde va. Y otra parte de los ingresos generales, principalmente recompensas de liquidez, recompensas de staking, intereses, dividendos, van a ir a rendimientos de capital mobiliario. Y así lo debemos reflejar. Las ganancias y pérdidas patrimoniales, a partir de la cuarta hoja, van a ir detalladas aquí por tipo de activo y tipo de transacción, lo cual veremos que nos va a facilitar mucho la forma de traspasarlo a la declaración. Tenemos que tener en cuenta estos 4 parámetros: el activo, el tipo de transacción, la suma de los ingresos y la suma de base de coste. Esto sería tipo de activo, esto sería tipo de transacción, esto sería la suma de los valores de transmisión y esto sería la suma de los valores de adquisición. ¿De acuerdo? Entonces, yendo a la declaración, iríamos a los apartados de la declaración y en primer lugar lo que vamos a poner son los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, lo que hemos dicho antes: intereses, dividendos, recompensas de liquidez, recompensas de staking, sobre todo de staking delegado y también de staking propio, que van a ir a este apartado 0033. Colocaremos aquí el importe que corresponda y una vez colocado le daremos a aceptar. Nos dirá que para algún rendimiento no hemos reflejado importe de retenciones porque estos rendimientos no llevan retención y le daremos a continuar y aparecerán reflejados en la declaración. Con respecto a las ganancias patrimoniales que no proceden de transmisión de elementos patrimoniales, están en este apartado de premios, subvenciones, intereses indemnizatorios y otras ganancias que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Nos iremos aquí abajo al 0304 y aquí pondremos todo lo que venga de airdrops e ingresos similares que hayamos podido obtener por hacer interacciones con alguna página web o con los cuales nos hayan premiado, pero que no sean rendimientos del capital mobiliario, es decir, que no provengan de la imposición de capitales. Pondremos aquí el importe correspondiente y quedará ya puesto para el cálculo de la declaración. Con respecto a las ganancias patrimoniales que procedan de derivados, margen y futuros, o que procedan de NFTs. Dado que estamos hablando de unas ganancias patrimoniales muy especiales, en el caso, por ejemplo, las mandaremos a caso general y las pondremos como otros elementos patrimoniales, bienes o derechos no afectos a actividades económicas. Y aquí pondremos, en primer lugar, en la casilla 1631, la fecha de transmisión o la última fecha de operación que tengamos, o también podemos optar por poner 31 del 12 del 23, y en fecha de adquisición podemos optar por poner la primera fecha que tengamos o 01/01/2023. En valor de transmisión pondremos, en el caso de operaciones a margen, derivados y futuros, todos los beneficios que hayamos tenido, y en el caso de valor de transmisión pondremos todas las pérdidas que hayamos tenido en futuros. En el caso de NFTs, en valor de transmisión pondremos el valor de venta de ese NFT o valor de mercado de las monedas que hayamos entregado, que nos aparecerá como valor de adquisición o de transmisión, o como ingreso, y en el valor de adquisición pondremos la base de coste de esos NFTs y le daremos a aceptar para que aparezca como reflejado. En el caso de las ganancias y pérdidas patrimoniales que procedan de la compra, de la venta y de la permuta de monedas virtuales, pues como hemos dicho, están clasificadas por tipo de moneda
y por tipo de transacción. En la casilla 1804 vamos a encontrar una pluma en la que vamos a poner en primer lugar la denominación de la moneda virtual, por ejemplo BTC. El tipo de contraprestación, que en el caso de CoinTracking nos aparece como cripto a fiat, cripto a cripto, cripto a otro criptoactivo o bienes y servicios. Luego, en valor de transmisión pondremos la suma de los ingresos. Y en el valor de adquisición pondremos la suma de los valores de coste o de la base de coste. Y con esto le daremos a aceptar y tendremos aquí nuestra ganancia o nuestra pérdida patrimonial obtenida. Para cada una de las monedas tendremos que abrir un alta de elemento patrimonial. Hay que decir, para aquellos que tengáis muchas transacciones de criptomonedas, que solo se nos permite poner hasta 119 elementos patrimoniales. Por tanto, si tenemos más de 119 elementos patrimoniales, no vamos a poder ponerlos en este apartado, sino que tendremos que agregarlos como la 119 con otros y sumar toda la suma de ingresos por un lado y toda la suma de bases de coste por otro. De esta forma ya tendremos reflejada en nuestra declaración todos los datos correspondientes a nuestras criptomonedas. Solo sería necesario ir al borrador, a la vista previa, y en la vista previa ver que hemos puesto los datos correctamente, es decir, comprobar que hemos puesto nuestros datos de ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisiones, del resto de ganancias y pérdidas provenientes de criptomonedas, etc. Dato importante y final. Es necesario que mantengamos en nuestro poder durante 4 años desde que finaliza el periodo voluntario de declaración, es decir, desde el 1 de julio del año siguiente al que estamos declarando, todos los documentos y justificantes que sean necesarios para demostrar la validez de lo declarado, es decir, ficheros CSV de los exchanges o acceso a la API, justificantes de transferencias a exchanges y desde exchanges, direcciones públicas de wallets y todos aquellos documentos no enumerados que sean necesarios para demostrar la validez de lo que estamos declarando. Recordad que si necesitáis ayuda podéis encontrarnos en Fiscal Crypto y en nuestra página web www.fiscalcrypto.io/es. Gracias.